Buenas tardes. Bueno, yo como parte de la representación de la Comisión Mixta de Ingreso y Promoción del Personal Académico, hacemos peticiones muy específicas, que es la derogación del Acuerdo 011-2018, con la finalidad, hay muchas cosas que nosotros hemos identificado en el proceso de esta comisión. Nos parece importante que también la universidad reconozca el trabajo que hemos realizado como parte de la representación sindical y los avances que hemos tenido. En la mesa pasada también se comentó que había acuerdos que se habían presentado en la mesa. Lamentablemente, pues esos acuerdos nunca llegaron a un punto de acuerdo, valga la redundancia, dado que los tiempos se nos fueron. Y bueno, a nosotros nos resaltan mucho las contradicciones que se presentan en esta mesa en relación a que ustedes como administradores de la universidad han manifestado en reiteradas ocasiones que la docencia, la difusión de la cultura y entre otros rubros pues son parte fundamental de esta universidad. Sin embargo, pues nosotros yo no los vengo a convencer absolutamente de nada, más bien les vengo a mostrar cómo eso no es verdad, ¿no? Nosotros tenemos en el proceso de ingreso hay un recurso que no sabemos dónde está en relación a la contratación del personal temporal de los temporales académicos, y lo voy a comentar, voy a ejemplificar nada más esta argumentación, cómo ha sido afectado este personal en relación a sus prestaciones, la cláusula, cómo la propuesta que hacemos nosotros en relación a la cláusula del 105, de la violación del contrato de la cláusula 105, que es el término de un proceso de ingreso y promoción del personal académico. Pero si la cláusula 105 no se cumple por parte de la universidad, evidentemente los otros procesos no se están cumpliendo adecuadamente, y viene ligado con la cláusula 109, que es la que se viola a través del acuerdo 11-2018. Y bueno, el hecho de que no nos lleguen los contratos a tiempo tiene diferentes implicaciones, porque nos hemos encontrado con que el personal académico temporal no firma contrato desde el inicio de haber ganado una plaza, es decir, lo recibe prácticamente al final del trimestre. Estamos contabilizando nosotros como parte de la comisión que tenemos, permítanme, la contratación del personal. Hacemos un análisis del trimestre de septiembre, que ese trimestre comprendió de 14 semanas un día. Sin embargo, pues hemos encontrado que 25 casos son contratados en la semana en la que inicia el trimestre, los cuales 14 son por la causal de sabático, 26 casos contratados después de una semana de haber iniciado el trimestre, 33 casos contratados después de 2 semanas de haber iniciado el trimestre, 11 casos contratados después de 3 semanas de haber iniciado el trimestre, 7 casos contratados después de 4 semanas de haber iniciado el trimestre, 16 casos contratados después de 5 semanas de haber iniciado el trimestre. Estos datos que nosotros mencionamos aquí nos da pauta para identificar cómo han ido cortando ustedes los tiempos en relación a la docencia y la afectación que se les da a los estudiantes al no tenerlos a los académicos en tiempo y forma, como ustedes mismos citan en su acuerdo, en la que supuestamente tienen que ser contratados una semana de antes de haber iniciado el trimestre. Y con los datos que les estoy mostrando en este momento, evidencio que eso es mentira, que ustedes no están para cumplir la docencia y la investigación, o que no es su prioridad. Además de esto, al recortarle los tiempos al personal temporal, afectan las prestaciones, y eso es violatorio a varias cláusulas que vienen en el contrato colectivo de trabajo. En algunos casos es vale de despensa y diferentes prestaciones, días económicos. Entonces, les reitero, si el objetivo de la universidad es la docencia, pues ¿qué está pasando? Además que los perjudican. En alguna de las mesas de negociación manifestamos, me pareció demasiado fuera de lugar
que me manifestaran que al momento que ustedes hacen las contrataciones no analizan previamente la afectación que puede tener en sus prestaciones para el personal que ustedes están contratando. Además de que decían que se puede prorrogar. Sí, efectivamente, se pueden prorrogar dependiendo las necesidades. Sin embargo, ustedes dejan sin salario al personal temporal, académico, hasta por 15 días o mes y medio. En el momento en el que se corta la contratación, previo a agosto, finaliza la contratación y les vuelven a hacer una prórroga hasta el mes de septiembre, ya iniciado el trimestre. Entonces, con los datos que les acabo de decir, nosotros solicitamos en el tema de contratación, que es la cláusula 105, que no se entregan en tiempo y forma, y eso permea porque el proceso, desde que inicia, desde la publicación o desde la solicitud de la plaza para temporal, no se está cubriendo en tiempo y forma. Hemos tenido plazas que se solicitan desde junio, tenemos desde el junio del 2017 y no se han podido cubrir, o mandan la revisión para que se contraten apenas, o se pudiesen haber contratado apenas en enero de este año. Entonces, ahí hay varias incógnitas en relación a qué está pasando con el presupuesto, porque la cláusula 109 dice que la causal por la que es contratar el personal temporal académico debe ser respetada, y la mayoría es por plazas sabáticas. El 55% de las plazas de tiempo determinado, su principal causal es el sabático. Esa tendría que completarse con base a la cláusula 109. El 13% es la causal de creación de grupos adicionales. Solamente el 13% ustedes contratan para atender esos grupos. El 12% es por la causal de designación por órgano personal y nombramientos de confianza, ¿no? Estamos hablando que la tercera causal por contratación temporal es por los puestos que hoy ocupan, por ejemplo, en el caso del doctor Ronzón, en el caso del profesor Heredia, que obviamente dejan esos espacios para que sean cubiertos, y en muchas ocasiones pues todavía esas plazas no se cubren, y hay una afectación porque hay esos estudiantes que ustedes les daban clases, estaban cubriendo materias, y simplemente es fecha que en algunos casos no se cubren. Y bueno, 7 casos son contratados, y el 7% son por causales relacionadas a concursos de oposición. Es decir, los porcentajes que yo les presento en este momento nos da un referente, porque se contratan alrededor de, en el trimestre pasado fueron alrededor de 537 plazas temporales, de las cuales se van cortando y van afectando las prestaciones del personal. Ahora bien, sí les pediría de manera muy particular que me contestaran con respeto, y para mí el respeto radica en que no me quieran confundir en el tema de la autonomía o en el tema de la legislación universitaria, porque tenemos muy claro que en la legislación universitaria o la ley orgánica marca que hay una situación en la que ustedes tendrían que ser respetuosos del pacto laboral, y ese viene en el artículo 1.3 del RIPA. ¿Entendieron? ¿Escuchaste? Sí, haciendo alusión al trabajo que se hizo y en el cual usted participó bilateralmente, están todavía sobre la mesa esos acuerdos a los que usted hace alusión y que tocan los diferentes actores de lo que usted acaba de señalar, y lo cual la universidad hizo una propuesta de acuerdo. Lo voy a leer textualmente para que se retoma. A los directores de división, dice la universidad, a través de solicitará mediante este acuerdo a los directores de división, secretarios académicos y jefes de departamento enviar toda la documentación señalada en las cláusulas 65, fracciones tercera y quinta, 91, 93, 98, 111, 112, 115, 125 del contrato colectivo del trabajo a la comisión mixta que ya acaba de ser mencionada. A los directores de división y jefes de departamento tramitar con la suficiente anticipación los concursos de oposición y de evaluación curricular a efecto de que se lleven a cabo todas las etapas de estos procedimientos conforme a los plazos establecidos en el RIPA, con la finalidad de no modificar las fechas de inicio de las contrataciones y ajustarse a dichos plazos. A los directores de división analizar la posibilidad de asignar un espacio en algún muro de sus instalaciones con la finalidad
de que se coloquen las convocatorias publicadas a concurso de oposición y evaluación curricular, a las comisiones dictaminadoras divisionales que en los procedimientos de ingreso para ayudantes se ajusten a los plazos de dictaminación establecidos en el RIPA, a efecto de que dichas comisiones puedan atender las observaciones que, en su caso, formule la Comisión Mixta de Vigilancia de Permanencia, Ingreso y Promoción del Personal Académico sobre los requisitos de escolaridad. También se señala que la universidad, a través de la Secretaría General, enviará a los jefes de los departamentos respectivos la lista del personal académico que cuente con una extensión de jornada ante la comisión ya mencionada, misma que especificará el nombre del profesor, categoría, nivel, horario, escolaridad y las actividades que realice. Y es fruto de esa discusión que se tuvo. También se retoma lo conducente en el convenio general, que es complementario a lo que se acaba de señalar, y el abogado lo pudiera mencionar, porque son las respuestas que están ya sobre la mesa a las problemáticas que fueron analizadas bilateralmente durante lo largo del mes de enero. Tenemos otras adicionales que resumen en el convenio general propuesto por la universidad algunas de estas inquietudes. Con tu documento solo nos dan la razón de que tus acuerdos nunca los cumplen. Sí, en primer lugar, cuando presentamos este convenio, explicamos que había algunos puntos donde la universidad no podía atender lo demandado por el sindicato porque respondía a cuestiones diversas. Entre esas cuestiones tiene que ver, por ejemplo, lo que está previsto en el emplazamiento correspondiente. En el emplazamiento se habla solamente del contrato que tiene que entregarse oportunamente a los profesores, conforme se establece en la cláusula 105 del contrato colectivo de trabajo, y por supuesto en eso nosotros estamos en la mejor disposición de atender las causas por las cuales se puede presentar este problema. Pero el planteamiento que ustedes hacen aquí va más allá de lo pedido, de lo que está en el emplazamiento por cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Y por supuesto entiendo que puedan no gustarles los argumentos, pero no es una falta de respeto el que en el argumento se acuda a lo que corresponde y debe observarse en la universidad. ¿Qué preguntaron? En las universidades autónomas, ¿sí? Esto es, en la parte académica, lo que tiene que ver con la planeación, ¿sí? Con el procedimiento de contratación, tanto en lo académico como en lo administrativo, ya está resuelto por la autoridad, ya es cosa juzgada. Por eso, en la cláusula 139 en el artículo 139 del RIPA, se dice que procede el ingreso cuando se generen necesidades académicas motivadas por algunas de las 16 causales que se despliegan en el propio artículo 139. El relativo del contrato colectivo de trabajo dice cómo lo establece el RIPA. ¿Por qué? Porque es obvio que en esta materia no es el contrato colectivo el que rige, sino el reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. A eso responde, por eso que en el acuerdo 11-2018 que proponen abrogar, hay alguna condición en relación con lo que aquí se señala. ¡Es violatorio! Y este acuerdo responde a una recomendación que formuló de manera puntual el colegio académico en el acuerdo 401 de la sesión 216. Allí, en este acuerdo, se establecen, entre otras cosas, que se procurará que las contrataciones por tiempo determinado consideren como inicio de actividades una semana antes del mismo día de clases, del primer día de clases, del trimestre correspondiente, y concluya el último día de entrega de actas de acuerdo con el calendario escolar. Esta es una condición que está ya previendo la universidad. Si se presenta algún problema en algún concurso, esto habría que ver las razones que hay para que no se concluya la contratación, el procedimiento de la contratación, y esta no inicia en el tiempo previsto. Pero eso habría que revisarlo quizá en la casuística, porque pueden haber causas diversas por las que podrían no realizarse el concurso. Quizá nadie lo aprobó, quizá no se presentaron los candidatos idóneos, en fin, hay N cuestiones. Y aquí, en las causales, en el tiempo de dedicación, hay que tener presente también que el propio RIPA, que dice que las actividades
que se tienen que atender básicamente con las contrataciones temporales son las de docencia, ¿sí? Eso es una condición también que la universidad ha definido y a eso responde el acuerdo y en esas condiciones está redactado. Por eso creemos que el acuerdo es correcto, responde a una recomendación del colegio académico y está en los términos en que prevé la norma que debe aplicarse en estos casos. Están violando los derechos de los académicos. Ni vergüenza tienen. No cumplen. Y de que violan nuestro contrato. Angelítica no lo respeta. Basta de dos patas, ¿me estás escuchando? Están hablando ustedes. Voy a acreditar al profesor Artemio Chávez, profesor temporal de producción económica de la UAM Xochimilco. Compañeritos, escúchenla. Hola, buenos días. Miren, básicamente, efectivamente, hay un asunto que nosotros cuando revisamos la respuesta que nos enviaban, estaba básicamente cernido a los temas, digamos, de procedimientos, ¿no? Que era lo que estaba demandando y que era evidente que se va a hacer en ese sentido. En ese sentido justificábamos también el acuerdo por muchas más razones, que tenemos que ser claros que no solamente es un asunto procedimental, que ya en sí misma ya es grave, ¿no? Sino que además tiene que ver con todas las implicaciones en términos académicos, presupuestales, etcétera, y que tienen que ver en cierto sentido y fundamentalmente con derechos laborales, ¿no? Y en ese sentido es por eso que argumentaremos un poco lo siguiente de lo que está pasando. Primero, las violaciones al contrato colectivo, ¿no? Las causales que han estado presentes en las negociaciones, por lo menos son la 109 y la 25, que tienen que ver, ¿no? Básicamente y la 105, perdón, con contrataciones, procedimientos, pero también el derecho de gozar de los mismos derechos, ¿no? Entonces el acuerdo en sí mismo no viola solamente un elemento, ¿no? De hecho viola muchos elementos y es por eso que se piensa en todo su conjunto, ¿no? Y eso es realmente lo grave. Incluso, bueno, pues ahí está sustentado, ustedes han traído temas de la demanda interna a la mesa y también, bueno, pues es un poco de este acuerdo sustentado en las demandas internas para poder traerlo. Entonces, pues es procedente. Además, desde luego, ¿no? De lo que puede estar el propio acuerdo violentando la Ley Federal del Trabajo, y eso también es fundamental. Entonces, digamos, hay un conjunto de elementos legales que no creemos desde nuestra óptica que es un tema que es sensible a discutir y que es importante, muy importante, ¿no? Respecto al colegio académico, nosotros sabemos que este acuerdo emerge a partir de una sesión de, bueno, tiene una intentona, tiene una historia ya añeja, pero digamos el último capítulo que se discutió fue en el colegio académico, y bueno, ahí hay temas que sí son relevantes. En principio, en esa sesión de colegio académico, así como el sindicato no puede entrar en términos de planeación, etcétera, desde cuestiones académicas, también el colegio académico no puede entrar en cuestiones laborales. Y todo el mundo sabe que este acuerdo ha afectado laboralmente, ¿no? A todos los trabajadores temporales. Así es. En particular, ¿no? Quitar básicamente la posibilidad, cerrar la puerta para que el tiempo de contratación sea lo máximo de medio tiempo. Así de tal forma que hoy por hoy prácticamente todos los trabajadores académicos que estamos operando, si antes recibíamos nuestro ingreso, hoy nos han quitado prácticamente la mitad y la posibilidad de poder seguir teniendo ese ingreso, ¿no? Ahí está, mentirosos. Con además, digamos, una carga académica similar. Entonces, eso sí es atentatorio. Y ese es el punto en el que sí se tiene que discutir en términos laborales, ¿no? Y desde luego que vamos a defender. Incluso también hay unas cosas de detalle que tendríamos que discutir en términos de la propia constitución de este acuerdo. La segunda, la legitimidad de las decisiones en estas sesiones de colegio sí tienen que estar juzgadas a la luz de la propia historia del colegio. La vehemencia de la defensa del debate en este acuerdo básicamente estaba concentrado en su rechazo. Hay que considerar varios elementos que se los queremos dejar a su consideración. Primero, este fue resultado, esa sesión de colegio para el último, ¿no? Fue resultado de un paro estudiantil.
se canceló el acuerdo previo, ¿no? Porque ¿No los que no? estudiantes consideraron, entre otras demandas que tenían, que esto era violentaba, digamos, los derechos de los académicos, ¿no? Gravemente. Parte del acuerdo con el entonces rector fue suspender su operación y a partir de eso llamar a una sesión de colegio para poder discutirlo. En esa sesión de colegio, ¿no?, se discutió vía una comisión. Esta comisión, lo saben, ¿no?, la parte de la comisión se opuso al dictamen que se presentó, no lo firmaron todos, ¿no?, e incluso había disidencia al respecto, ¿no?, y no se quiso presentar. Se tuvo incluso que llevar una semana más de discusión o pedir prórroga para poder llegar a un acuerdo. Y no firmaron todos. Cuando se llegó esta votación, fue una votación muy dividida. Y creo que no hicieron caso en aquella ocasión los representantes de la universidad en su momento, de por lo menos 2 pronunciamientos que dieron consejos académicos. Es decir, no solamente el sindicato, sino que consejos académicos argumentaron en contra de este acuerdo, ¿no? Y están los datos, ahí ustedes los conocen seguramente, ¿no?, el de Azcapotzalco y el de Xochimilco. Entonces, ahí presentaron estos 2 y además, desde luego, hubo muchos pronunciamientos en la propia sesión del colegio, donde se argumentaba, por ejemplo, aquí tenemos la sesión que está publicada ahí en la página, ¿no?, donde se estaban ya demandando las violaciones a los contratos, a las cláusulas, por lo menos, ¿no?, en ese momento se argumentaba a la 1, a la 2, a la 3, a la 19, a la 22, a la 23 y a la 25. Esas fueron las cláusulas que se dijeron, ahí están en las propias. Bueno, habría que determinar la validez del argumento, pero sin embargo estaba presente. Pidió a los colegiados ser sensibles, entre otras discusiones, pidió a los colegiados ser sensibles a la situación expuesta, porque si bien resultaba imperativo analizar el tema de ser parte de relevancia institucional, debería tomar en cuenta a otros actores de los procesos del ingreso, como las comisiones dictaminadoras, ¿no? Y en toda la sesión hay digamos, muchas argumentaciones al respecto. Es decir, entonces entendemos perfectamente los procesos, ¿no?, los procesos que nosotros tenemos como universidad, pero también entendemos que detrás de eso hay una legitimidad, ¿no?, producto de una discusión y de las opiniones de la comunidad y sobre todo en términos de las violaciones que se pueden generar en términos laborales, ¿no? Y eso es digamos, el tema que se nos afecta. Hay una cosa en el acuerdo que también es importante resaltar. El acuerdo es de carácter general y ahí está proponiendo 2 elementos que son difíciles ya en términos de la propia vida académica. ¿Por qué? Porque el acuerdo le está limitando a las propias divisiones, que son, digamos, los que tendrían la posibilidad, ¿no?, de hacer todas estas planeaciones a las que nosotros nos hacemos referencia, las está limitando de entrada. Es decir, antes en lo que dice RIPA, básicamente se puede hacer una categoría menor. Efectivamente, nosotros entendemos que se puede hacer una categoría menor, pero con este acuerdo se está determinando, dependiendo de las causales, cuál es el máximo que puede hacer. Y entonces ahí sí hay un problema, digamos, en términos de la planeación interna de las propias divisiones, ¿no? Y miren, se los ponemos muy en claro, ¿no? Los directores de divisiones, los coordinadores, ustedes lo saben, también son académicos, ¿no? Los andan buscando de qué forma, ¿no?, tratar de encontrar profesores para cubrir, ¿no?, las clases, porque hacen falta, y eso es un hecho, ¿no? Y entonces ahora, pues, lo que pasa es que tenemos que cubrir los temporales, prácticamente la misma cantidad de clases que estábamos cubriendo hace un año, pero con la mitad del salario, ¿no? Y esa es la verdad. Y bueno, tenemos que tener un problema. Luego, desde luego, bueno, nosotros entendemos, fue la administración anterior la que hizo todo este debate, pero sí hay una responsabilidad. Entendemos que tiene que ser, el rector tiene que cumplir con digamos, las recomendaciones que haga el colegio vía los acuerdos, lo entendemos perfectamente, pero también entendemos que habría que hacer caso a todas las voces, y en ese sentido, porque ojo, no solamente es pasar el dictamen y la legitimidad porque pasó, hubo voces en el colegio y consejos académicos que dijeron que no. Entonces ahí ya tenemos un problema de legitimidad realmente serio. Y en otras palabras, tampoco se consultó a los profesores, ¿no? Es decir, en todas estas discusiones no hubo profesores que tenían. Quiero nada más hacer unas observaciones, digamos, en términos de las implicaciones que nosotros sí consideramos y por qué consideramos que son
graves este acuerdo. Primero, en la discusión que ha estado aquí, se ha dicho que los profesores, lo sacaron, ¿se acuerdan de ese debate? Que los profesores no se les aumenta ingresos porque están bien pagados, ¿no? Ese fue el argumento. La verdad es que no todos los profesores, ¿no? Y en el caso de los temporales es lo más evidente. En el caso de los temporales, ahora se nos van a recortar a medios tiempos, y entonces el ofrecimiento es: te voy a dar el 3.35 más el 3%, ¿no? Pero bueno, discúlpame que te haya quitado el 50% antes. Eso es básicamente lo que nos están diciendo con ese acuerdo, ¿no? En las dos causales, que son las principales. Entonces, este argumento de que los profesores ganan bien no es tan cierto, porque hay una diferencia y además una limitación que nos están haciendo, ¿no? En realidad, dependiendo de los números, nosotros tenemos 398 asociados, ¿no? Que antes estaban siendo titulares, ¿no? Ahora se están asociados de tiempo completo, ahora es de medio tiempo. Esa es a la población que se está afectando. Y a 129 titulares, ¿no? Que están siendo afectados. Entendemos también que en el considerando del acuerdo, no se hace referencia a temas, ojo, no se hace referencia a temas académicos. La referencia son temas presupuestales, ¿no? Y ahí está en el considerando, lo revisamos si ustedes gustan, ¿no? Entonces sí es parte del ámbito tanto de este colegio, etcétera, pero también del sindicato, y tenemos que hacerlo en términos de hacer. Bueno, nada más quisiéramos hacer una cosa en términos de los salarios para hacer referencia a esto. En términos de los salarios, a nosotros nos están ofreciendo, recortándonos a medio tiempo, ¿no? Si revisamos las convocatorias, en las convocatorias se piden por lo menos grados de maestría, en casi todas las convocatorias, en todas las divisiones. Y en todas estas divisiones que nos piden por lo menos tener un posgrado para poder concursar, y ni aún así, aún teniendo el doctorado, por la competencia que existe, se van muchísimos que tienen incluso doctorado, están compitiendo con por estas plazas. Se les recorta el salario a mitad y lo que se les está ofreciendo por aproximadamente 15 horas efectivas en grupo, que hicimos una encuesta, ¿no? Para ver más o menos cuánto estamos dando, 15 horas frente a grupo, nos están ofreciendo más o menos el 1.3, ¿no? De lo que se le ofrece a un cajero de banco. O se le está ofreciendo lo mismo prácticamente que el encargado de una tienda de un Oxxo, ¿no? Revisamos los salarios y lo vemos, ¿no? O poquito menos que un chofer de Metrobús. Eso es lo que nos están ofreciendo, ¿no? Ojo, y ahí tenemos, ¿no? Y además hay un trabajo que no es pagado, ¿no? Que es el trabajo de la investigación, ¿no? Y entonces ahí tenemos, y esto es un elemento de actividades sustantivas de la universidad, ¿no? Sí quiero que sea claro que tengamos. Hay unas implicaciones académicas, no sé si por tiempo quieren que terminamos. Como ¡Sígale, no le pregunten! Nos concentráramos para no repetir la... ¡Sígale, profesor! ¡Sígale! ¡A los profesores! Bueno, mira, en realidad ese es el punto, y ese es el punto de discutir. No solamente es un asunto de colegio, ¿no? También es un asunto, ¿no? Laboral, ¿no? Y tenemos que reconocerlo, y ese es el elemento central. Porque además, ojo, ¿no? En términos del crecimiento de la matrícula de la universidad, por la propia naturaleza de la universidad, pero además también por, el crecimiento de nuestros posgrados, ha hecho que muchos profesores, ¿no? Tengan que desatender la docencia en la licenciatura, porque pues están atendiendo las otras necesidades, además de las de investigación. Y en ese sentido se quedan todos estos huecos, ¿no? Que están cubiertos, que los estamos cubriendo nosotros incluso en posgrado, ¿no? Nosotros sí tenemos que ser enfáticos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos ahora 15 horas de trabajo frente a grupo, lo cual significa, básicamente, que nos quedarían 5 horas para preparar clases, calificar, etcétera, para cubrir esas 20 horas de trabajo. Y además, ¿no? Tendríamos que hacer investigación. ¿Por qué? Porque nuestros tabuladores a los que nos evalúan para poder entrar en las evaluaciones curriculares sí exigen los 3 componentes, ¿no? Toda la parte de nuestra formación académica, desde luego, ¿no? La investigación, que también es puntada, ¿no? Y la docencia.
Y en ese sentido, ahí hay un problema de un trabajo que nosotros estamos reconociendo y que hacemos con mucho gusto para la universidad, por supuesto, y a nombre de la universidad, ¿no? Porque es nuestra casa, sin lugar a duda. Pero también hay que reconocer que los espacios que se han agotado han generado trabajos impagos que no es correcto. Además de otras implicaciones académicas que ustedes saben que son graves, ¿no? Por ejemplo, muchos coordinadores de carrera, muchos coordinadores directores de división, etcétera, buscan formas, ¿no? Entendiendo que esto no es correcto, no buscan formas de sus propios presupuestos para un poco apoyar a los profesores que estamos en estas condiciones. Y bueno, pues eso también desvía recursos, ¿no? Que deberían estar destinados para otras cosas para poder hacerlos, ¿no? Nosotros creemos que todo esto es muy grave en términos de la precariedad laboral. Y esto es lo más importante que nosotros estamos defendiendo. Más allá, nuestra intención desde luego no es estar en la temporalidad permanente, ¿no? Es evidente. Lo que a nosotros nos preocupa es el modelo de universidad que se está generando. Y es un modelo, ¿no? En el que se está separando la figura de profesor investigador a la figura de profesor, solamente, encargándose de elementos propios de la docencia. Y nos preocupa también, ¿no? el hecho de que no podamos, pensar en un modelo casi por asignaturas, ¿no? Que podría irse, esa sería la tendencia, que va en contra de nuestros, nuestro espíritu como universidad. Y en ese sentido, ojalá también entiendan que es un asunto de responsabilidad del sindicato, y el sindicato en ese sentido siempre va a ser coherente con proteger las funciones sustantivas, que en este caso sí han sido profundamente violentadas. Disculpe por el tiempo. Quisiera nada más, como dijo el abogado, centrar la discusión para no desviarnos. Se tocaron varios temas. El tema del emplazamiento, el abogado ya dijo cómo se enmarca y cuál es la respuesta que ha dado la universidad. En el tema de lo que se trajo en demanda interna, también están sobre la mesa los proyectos de acuerdo y que atienden a los responsables por las competencias que tiene cada órgano colegiado y órgano personal. Yo creo que ahí hay que separar las cosas, no hay que confundirlas. Lo que usted señala es muy interesante y de alguna manera se inscribe dentro de los trabajos que debería hacer el colegio académico. Ese es un tema de modelo de universidad, de modelo de carrera académica, y no es el tema que estamos discutiendo. No obstante, sí me voy a permitir responderle algunas cosas. En relación con el acuerdo, que tiene mucha historia en términos del colegio, ¿sí? Hemos seguido los antecedentes, y yo le diría que se habla de casos debidamente justificados entre el director de la división respectiva y el secretario general para contrataciones temporales con la misma categoría o tiempo de dedicación que sea de alguna forma mayor al que está estipulándose aquí, y se ha usado en todas las divisiones hasta ahorita. Depende de lo que se proponga en cada división y en cada colegio, en cada consejo divisional. Yo no tengo la facultad de decirle acá a su división, por ejemplo, porque hay de alguna manera en cada consejo divisional y la competencia de jefe de departamento y director de división proponer a la universidad. Y por ejemplo, yo les añadiría que en la división de ciencias básicas e ingeniería de la unidad Escaposal, con el departamento de ciencias básicas, hay profesores que tienen una contratación por un tiempo de dedicación mayor. Yo lamento que no sea su caso. Lo han propuesto en aquella división, lo han justificado. No personalices. Sí, es cierto, hay jóvenes que tienen doctorado, inclusive algunos son miembros del SNI, ¿sí? Que ameritan tener un tiempo de dedicación mayor de la universidad, y esos casos los he autorizado. Todos, por eso yo decía ayer, eso depende del análisis que se hagan en términos de las divisiones, ¿sí? Y quien es responsable del departamento al que hago alusión es todo menos mi amiga personal. Entonces, en ese sentido, de alguna manera pueden ver quiénes son las personas que lo han solicitado, y depende justamente de cómo planee cada división su caso. Yo lamento que no sea el suyo, pero en este caso yo creo que usted trae es general, no es personal, más amplio, un tema mucho más amplio en términos de la carrera académica. Por supuesto, el recambio del personal académico y los diferentes mecanismos y darle las oportunidades a los jóvenes, yo coincido con su análisis. Evidentemente, en este acuerdo sí está esto permitido para que jóvenes con los merecimientos y las características, siempre y cuando las divisiones y los departamentos así lo propongan,
acojan a estas características. En ese sentido, yo creo que responde a los procesos de planeación en los departamentos y en las divisiones. Si hay, me consta, A los dedazos. hay divisiones y hay departamentos que lo han hecho a lo largo y ancho de la división y otras que no lo consideran pertinente por el análisis que hacen los órganos colegiados. Entonces, yo creo que es un trabajo que deben de hacer los órganos colegiados en donde les corresponde, ¿no? El acuerdo per se no tiene problemas porque permite hacer ese tipo de contrataciones, obedece a lo que acordó, independientemente del mecanismo, lo acordó el colegio académico y es lo que el rector general trae. Entonces yo creo que nosotros, el tema de carrera académica, por supuesto lo veremos con el colegio, es un tema nodal para la institución y para la supervivencia de tener una institución de calidad en donde se siga distinguiendo y que los jóvenes que llegan y que pretenden trabajar con nosotros, pues le ofrezcamos oportunidades. Yo creo que ahí no hay, yo no podría decir que no, y entonces necesitamos garantizar las condiciones, cómo se haga este tránsito, pero eso cae dentro de las competencias del colegio. Está en el RIPA y está en la carrera académica. ¿No entendiste cuál es la relación laboral? Ya ha habido propuestas, inclusive sobre el tintero, de favorecer otro tipo de incorporación de profesores para que de alguna manera pudiera la universidad tener un tránsito más, digamos, ordenado y garantizar este relevo generacional. Ustedes sí ponen en riesgo la seguridad de la universidad. Si revisamos el acuerdo, Es lo contrario. a la luz de lo discutido en la comisión del colegio académico como en la misma sesión del colegio académico, nos damos cuenta que los puntos primero y segundo son tal cual se hizo la recomendación al colegio académico. No los ¿Sí? discutieron El colegio bien. académico discutió y dijo, bueno, hay 16 causales por las que se pueden contratar al personal de tiempo determinado. Estamos Siendo que hablando del exista contrato, la no de tu necesidad colegio. académica. Entonces, verificó todo esto y analizó causal por causal, y de las 16 causales, dijo en 10 se justifica siempre que sea la contratación por tiempo completo, en 6 de ellas que sea de medio tiempo en principio. Por eso el acuerdo,